licenciado, un gusto saludarla. Soy Catriana Alexandra Dávila Cepeda y en este video tocaremos el tema sobre documentos de trascendencia histórica para los derechos humanos. Así que demos inicio a este video. Fue un documento redactado por el Segundo Congreso Continental el 4 de julio de 1776 en la Cámara Estatal de Pensilvania, en Filadelfia, y fue adoptado por unanimidad y proclamó que las 13 colonias norteamericanas en ese entonces en guerra con el Reino de Gran Bretaña se habían autodefinido como 13 nuevos estados soberanos e independientes. El autor principal de la declaración fue Thomas Jefferson. Lo escribió como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a la Gran Bretaña. La Declaración de Independencia se basó en la idea de que todos los hombres son creados iguales y que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Estos derechos incluyen la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, entre otros. El documento también afirmaba que cuando un gobierno se vuelve destructivo para estos principios, el pueblo tiene el derecho de reformarlo o aboliarlo e instituir un nuevo gobierno que se base en estos dichos principios. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos inspiró muchos otros documentos similares en otros países y sus ideas ganaron adhesión en los Países Bajos, el Caribe, Hispanoamérica, los Balcanes, África Occidental y Europa Central en los años anteriores a 1848. Gran Bretaña no reconoció la independencia de sus excolonias hasta que la guerra llegó a un punto muerto, y el Tratado de París de 1783 puso fin a hostilidades y consumó la Revolución estadounidense. Es un documento que fue redactado por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en 1789, durante la Revolución Francesa. Este documento establece los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y se basa en la idea de que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Algunos de los derechos que se establecen en la declaración son los siguientes: derecho a la libertad, igualdad, seguridad y propiedad, derecho a la libertad de expresión y de opinión, derecho a la igualdad ante la ley y a la presunción de inocencia, derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, derecho a la libertad de culto, derecho a la participación en la elaboración de leyes y entre otros. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es considerada un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Además, ha sido una fuente de inspiración para otros documentos similares, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Formalmente conocida como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la Constitución actual de México. Fue redactada en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro, por una convención constituyente durante la Revolución Mexicana, aprobada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917. Sucedió a la Constitución de 1857 y a las otras constituciones anteriores. La Constitución de 1917 es considerada el triunfo legal de la Revolución Mexicana y ha sido descrita como la propia revolución. Es el primer documento de su tipo en el mundo en establecer derechos sociales, sirviendo como modelo para la Constitución de Weimar de 1919 y la Constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia de 1918. Algunas de las disposiciones más importantes son los artículos 3, 27 y 123. Durante la Revolución Mexicana, la facción constitucionalista liderada por Venustiano Carranza invocó la Constitución Liberal de 1857 para unir a los mexicanos contra el régimen del general Victoriano Huerta, quien había llegado al poder mediante un golpe de Estado en febrero de 1913. Los revolucionarios lucharon por causas que iban más allá de los límites políticos de la Constitución de 1857. La Constitución de 1917 marcó la culminación de la Revolución Mexicana y sigue siendo vigente casi 100 años después.
que estableció la separación completa entre la Iglesia y el Estado, que se encuentra en el artículo 3, la división de las grandes haciendas en ejidos, tierras comunales, y la soberanía nacional sobre el suelo, que está en el artículo 27, y el derecho a los trabajadores a organizarse, a hacer huelgas y recibir compensaciones por accidentes laborales, que se encuentra en el artículo 123. Fue la constitución que gobernó Alemania durante la era de la República de Weimar, desde 1919 hasta 1933. Fue sancionada el 14 de agosto de 1919 y estableció una república federal de 18 estados. Algunas características claves de la Constitución incluyen lo que se mencionará a continuación. República democrática parlamentaria. La Constitución declaró a Alemania como una república democrática parlamentaria, gobernada por un presidente y un parlamento. El sufragio universal. El sufragio universal con una edad mínima de votación de 20 años. Presidente y canciller. Se eligió un presidente por votación popular, quien a su vez tenía el poder de elegir al canciller para formar un gobierno. Poderes del presidente. El presidente podía disolver el gabinete y vetar las leyes del poder legislativo. Legislatura elegida por representación proporcional. La legislatura fue elegida mediante un sistema de representación proporcional. Derechos sociales. La Constitución de Weimar estableció principios de derecho social y reconoció los llamados derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales, ampliando el campo de los derechos fundamentales. La Asamblea Nacional Alemana se reunió en la ciudad de Weimar, en el estado de Turingia, después de las elecciones federales del 19 de enero de 1919, para redactar la Constitución. El primer presidente, Friedrich Ebert, firmó la nueva Constitución alemana el 11 de agosto de 1919. Aunque la Constitución de Weimar estableció un marco democrático, se enfrentó a desafíos sociales, políticos y económicos desfavorables durante su vigencia. Es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que fue elaborada por representantes de diferentes regiones del mundo con antecedentes jurídicos y culturales diversos, y se proclamó como una idea común para todos los pueblos y naciones. Algunos aspectos destacados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluyen derechos fundamentales. Establece por primera vez los derechos humanos fundamentales, que deben protegerse en todo el mundo. Contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y nadie nos puede arrebatar. Universalidad. Es un documento universal, aplicable a todas las personas en todos los países del mundo. Aunque no es legalmente vinculante, la protección de los derechos y libertades contenidos en la Declaración está incorporada en numerosas constituciones y marcos jurídicos nacionales. Base del derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos y han servido como referencia para el desarrollo de tratados de derechos humanos legalmente vinculantes. Independencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Nos muestra que los derechos humanos son independientes e indivisibles. Los 30 artículos de la Declaración tienen la misma importancia y arrebatar un derecho tiene un impacto negativo en todos los demás. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento vivo y sigue siendo relevante en la actualidad. Es el documento más traducido del mundo y su influencia se extiende a través de constituciones, marcos jurídicos nacionales y normas universales de derechos humanos. Es un convenio de la Organización Internacional de Trabajo que protege el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Fue adoptado el 1 de julio de 1949 en Ginebra y entró en vigor el 19 de julio de 1951. Algunos aspectos claves de este convenio son los siguientes. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituirse libremente, afiliarse a federaciones y confederaciones
y no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Los trabajadores deben de gozar de una protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical, incluyendo el requisito de no afiliarse a un sindicato o dejar de ser miembro de uno, así como el despido en razón de su afiliación sindical o participación en actividades sindicales. Se considerará actos de injerencia a la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores o sostener económicamente a estas organizaciones con el objetivo de colocarlas bajo el control de un empleador o una organización de empleadores. El convenio también consagra el derecho a la negociación colectiva. Este convenio es uno de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y su contraparte en el Principio General de la Libertad de Asociación es el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección de Derechos de Sindicación. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Derechos humanos se refiere a él junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York. Establece una serie de derechos y libertades fundamentales, incluyendo lo siguiente: derecho a la vida, derecho a la libertad de religión, libertad de expresión, libertad de reunión pacífica, derechos electorales, derecho a un juicio justo y a un debido proceso legal, derecho a igualdad ante la ley, derecho a la privacidad, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a la no discriminación, derecho a la libertad de asociación, derecho a la protección contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes, derecho a la protección contra la esclavitud y el trabajo forzado, derecho a la protección de la familia, la infancia y la maternidad, derecho a la protección de los derechos de los niños, derecho a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, derecho a la protección de los derechos de los migrantes, derecho a la protección de los derechos de las minorías y entre otros. El pacto ha sido ratificado por 167 estados, que estos estados son parte de un pacto que se compromete a respetar y garantizar estos derechos a todas las personas dentro de su territorio y bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna. Reconoce y protege los derechos humanos en el continente americano. Fue adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigor el 18 de julio de 1978. Algunos aspectos claves de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos son los siguientes. Derechos protegidos. La Convención protege una amplia gama de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a un juicio justo, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Órganos de protección. Establece 2 órganos para proteger los derechos y libertades contenidos en ella: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene la función principal de promover la observación y la defensa de los derechos humanos, mientras que la Corte tiene la función de interpretar y aplicar la Convención. Obligaciones de los Estados partes. Los Estados partes se comprometen a respetar y a garantizar los derechos humanos contenidos en ella y a tomar medidas para prometer y promover esos derechos. También se comprometen a establecer mecanismos nacionales para proteger los derechos humanos y a cooperar con los órganos de protección establecidos por la Convención. Desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. La Convención establece la obligación de los Estados partes de desarrollar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos es un instrumento importante para la protección de los derechos humanos. En él
continente americano y ha sido ratificada por la mayoría de los países de la región. Es un tratado multilateral que reconoce y garantiza los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 a través de la resolución y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Algunos aspectos destacados del PIDES son derecho a un nivel de vida adecuado. Los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación, vestido y vivienda. Igualdad de derechos. Los Estados partes se comprometen a asegurarse a hombres y mujeres igualdad de título para gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales, enunciados en el pacto. Medidas para lograr la plena efectividad de los derechos. Los Estados partes deben adoptar medidas como la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas y técnicas encaminadas a lograr un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas económicas fundamentales de la persona humana. Recursos disponibles. El pacto entiende por recursos disponibles tanto los existentes en el Estado como los que ponen a su disposición la comunidad internacional. El PIDES forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, descrita como una Carta Internacional de Derechos para las Mujeres. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 y ha sido ratificada por 189 estados. La CEDAW es un tratado global de derechos humanos que debe ser incorporado en la legislación nacional como el estándar más alto para los derechos de las mujeres. Establece que los estados partes deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres y garantizarles la igualdad. La Convención define la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil. Para supervisar el cumplimiento de la CEDAW, se estableció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, también conocido como Comité CEDAW. Este comité es el órgano tratado de las Naciones Unidas encargado de supervisar la implementación de la Convención por parte de los Estados partes. El protocolo facultativo de la CEDAW establece procedimientos para las comunicaciones y las investigaciones, permitiendo al comité recibir peticiones relacionadas con violaciones de los derechos consagrados en la Convención y emitir decisiones en forma de opiniones y recomendaciones. La CEDAW aborda diversas formas de discriminación contra las mujeres, incluida la trata de personas y la explotación. Además, promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas, y estipula que los Estados partes deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones. Y así finaliza este video. Espero que toda esta información haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención. Espero que se encuentre bien y muchas bendiciones. Adiós.